Hola a todos, esto es Cardiálogos, una serie de videopodcasts del Instituto de Cardiología de TechSalud. Mi nombre es Luis Carlos Pérez y me acompaña Vicente Jiménez Franco. Y nuestro objetivo es lograr la difusión científica mediante un diálogo muy relajado entre expertos que conocen las diferentes especialidades de la cardiología. Nos acompañará en cada episodio un invitado especial y un residente de cardiología para la revisión de un artículo científico. Este podcast está dirigido a profesionales de la salud solamente. Cualquier opinión expresada por los presentadores no necesariamente representa la opinión de TechSalud. Bienvenidos. El día de hoy tenemos invitado especial, doctor Erasmo de la Peña, como especialista y experto en el área de la imagen cardiovascular. Y también tenemos al doctor Arturo Martínez, que es jefe de residentes de cardiología del programa del Tecnológico de Monterrey. Entonces, les damos la bienvenida y el día de hoy vamos a revisar un artículo muy interesante relacionado con la evaluación funcional no invasiva de FFRCT para la detección de enfermedad coronaria durante la evaluación de los pacientes que van a ser sometidos a TAVI. Y todos sabemos que cada vez es más frecuente que los pacientes sean sometidos a una TAVI, ¿no? Que es un procedimiento que está en auge. Pero a todos estos pacientes debe evaluárseles con por si no tienen enfermedad coronaria. Ese es un paso previo. Y parece ser que contamos con un nuevo método que puede ser más disponible y de mejor precisión para detectar enfermedad coronaria significativa en estos pacientes sin tener que llevarlos a una angiografía coronaria a todos. ¿Cómo está eso, Vicente? Mira, la verdad es que es más un tema interesante, sobre todo porque, como tú bien dices, siempre tenemos que analizar la enfermedad coronaria o descartar enfermedad coronaria en pacientes que van a ser sometidos a TAVI, porque hasta un 40% de los pacientes tienen enfermedad coronaria significativa. Pero la realidad es que, o más bien, la pregunta es si a todos los pacientes tenemos que evaluarlos de forma previa con angiografía invasiva o es suficiente con la evaluación por TAC. Y ahí lo mejor hemos querido escuchar un poco tu opinión, Erasmo, de si el TAC es suficiente para evaluar a estos pacientes o estrategias como el TAC con FFR nos puede dar más información con la idea de solo llegar y poner la válvula y no tener que hacer una angiografía además que incluya más contraste, más riesgos, todo lo que conlleva, ¿verdad? Claro, bueno, hay que recordar que en todos los pacientes que van a ser llevados a TAVI se tiene que hacer una tomografía. Esto es para obtener las medidas del anillo, básicamente obtener la visión del procedimiento previo a ser llevado a cabo. Tienes la ventaja de que estás haciendo una tomografía. La tomografía permite ver las arterias coronarias y te permite detectar enfermedad o descartar la enfermedad. Sabemos que la tomografía per se, sola, tiene un gran valor predictivo negativo, pero son pacientes, la mayoría de los pacientes que son llevados a TAVI son pacientes añosos, son pacientes que tienen gran calcificación, mucha calcificación en las arterias coronarias, son pacientes que tienen enfermedad coronaria obstructiva frecuentemente y debes de evaluar si hay o no la necesidad de hacer una revascularización. Entonces, una de las cosas que se ha visto es que el utilizar la reserva de flujo fraccional con tomografía te permite mejorar las características basales de una tomografía. Tú tienes una tomografía, tienes una sensibilidad, especificidad, valor predictivo negativo, valor predictivo positivo y una exactitud del método. Cuando tú les agregas la reserva de flujo fraccional, todos estos se elevan, sobre todo la exactitud y el valor predictivo positivo. El valor predictivo positivo, hay que recordar que la reserva de flujo fraccional no es perfecta, no es la panacea, no va a generar, te va a decir, sí, aquí hay una lesión en el 100% de los casos. Lo va a hacer en un 80% de los casos, 87%. ¿Estás hablando invasiva o no invasiva? ¿O no indistinto? Invasiva, no invasiva. De manera no invasiva. Yo estoy dando por hecho que sabemos que hay estudios como el NXT, el estudio Discover Flow o el estudio de facto, CT, que evaluaron ya
compararon ya la reserva de flujo fraccional invasiva y la reserva de flujo fraccional por tomografía. Y estos fueron, lo que nos dijeron fue que hay una muy buena correlación, ahí de 0.70 entre un método y otro, y que lo que observaron es que aumentan el valor predictivo positivo en la tomografía, aumenta la exactitud del método y nos ayuda a determinar, es decir, qué lesiones pueden ser revascularizadas. Hay ciertas cosas técnicas que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, la primera, y es muy importante, es que la técnica no está disponible en todas partes. La técnica la tiene de una forma u otra. La única solución comercial que existe es una solución que se llama HeartFlow, que es una empresa que está localizada en Redwood City, California, ahí muy cerca de Stanford. Y esta empresa lo que hace es que como el cálculo utiliza dinámica de fluidos computacionales, requiere de unas supercomputadoras para hacer los cálculos. Entonces, lo que tú haces es que adquieres un estudio, no necesitas adenosina, no necesitas nada, la computadora simula una hiperemia, ¿sí? Que eso, bueno, ese es todo un tema muy interesante, por cierto, de cómo se puede generar una simulación de la hiperemia, okay. ¿sí? En donde tenemos todas las fases del ciclo cardíaco y hay una fase en la diástole, en donde tienes una zona libre de ondas, en donde se normalizan o se equiparan las resistencias microvasculares, y eso semeja la hiperemia que genera la vasodilatación. Entonces, de esa forma es como tú puedes hacer un estudio. Vas a preguntar, a ver, ¿por qué si no lo están vasodilatando? ¿Cómo voy a saber si está siendo preciso, si es comparable uno u otro? Tú tienes varios métodos invasivos como el IFR, como el QFR, que uno utiliza este método de onda libre instantánea, y el otro utiliza la cuenta de cuadros TIMI, el QFR. Uh-huh. Entonces, sí, la respuesta, primero hay que saber, ¿son equiparables? Sí, son equiparables, aunque sea en reposo. Generas una hiperemia simulada, y esto permite que con un estudio en reposo, sin la necesidad de vasodilatación o adenosina, tú puedas hacer cálculos del FFAR, o reserva de flujo fraccional. Entonces, adquieres el estudio, lo subes a la nube, lo mandas a Redwood City, ellos lo descargan, lo meten en un procesador que toma un buen tiempo, toma horas en hacer el postproceso, y nos dice si hay lesiones que tengan significancia. Para esto tú necesitas varias cosas. Necesitas que sea un estudio diagnóstico, que las lesiones no estén en bifurcaciones y que no sean lesiones ostiales para el tronco o para el tronco de la coronaria derecha. De igual forma, hay un nuevo método que se llama Smart FFAR. El Smart FFAR se hace en el sitio y se hace más rápido, usando 7 a 8 minutos, pero ese está todavía en desarrollo. Entonces, si sabemos que tenemos que llevar a un paciente a un estudio de coronario, de revisar cómo están sus coronarias, y ya le estamos haciendo un angiotac a la mayoría para hacer la planeación del TAVI, ¿por qué no lo aprovechamos usando estas nuevas técnicas y no hacer doble trabajo? Ese sería el punto de la revisión de este artículo. Claro, no sé si Arturo lo a ver, Arturo, ¿dónde se publicó este artículo? ¿Qué título tiene? Sí, aquí, y para complementar, yo creo que el comentario que hizo el doctor Erasmo es que lo importante de este artículo es que considera que estos pacientes tienen aparte una enfermedad muy importante que cambia las dinámicas, la hemodinamia, que es la estenosis aórtica, y que se sabe que la reserva fraccional de flujo coronario llega a cambiar de acuerdo también en los pacientes que tienen estenosis aórtica. Esto cuando se hace en angiografía coronaria invasiva. Entonces, partiendo de esto es que realizan este estudio retrospectivo. El título es Rendimiento diagnóstico de la reserva de flujo coronario por angiotomografía
tomografía computarizada para la detección de enfermedad coronaria en el abordaje diagnóstico de reemplazo valvular aórtico transcatéter. Este se publicó en la revista del Colegio Americano de Cardiología, en el suplemento de cardiología, intervención cardiovascular. Y la metodología de este estudio fue un estudio retrospectivo que se realizó en un solo centro, en un hospital en Holanda, en el cual se consideraron a los pacientes que tenían estenosis aórtica severa entre el año 2015 y 2019, y a los cuales se les había realizado una angiografía coronaria invasiva y una angiotomografía coronaria, y el tiempo entre cada uno de estos dos estudios no hubiera pasado más de 3 meses. Se consideró enfermedad coronaria significativa por angiotomografía cuando tenían una estenosis del lumen del vaso de más del 50% en un segmento de más de 2 milímetros de diámetro, y oclusión total si el lumen no era observado en al menos uno de los cortes seccionales de la arteria valorada. Se determinó como un valor positivo de la reserva fraccional cuando era menor de 0.80. Eso en el caso de la angiotomografía. Y para la enfermedad coronaria por angiografía coronaria invasiva, se determinó que eran lesiones significativas cuando tenían una estenosis de más del 50% del diámetro a nivel del tronco coronario izquierdo, de los segmentos proximales o medios de la arteria descendente anterior, de la arteria circunfleja y de la arteria coronaria derecha, o en cualquier otro segmento con un diámetro de 2 milímetros o más. Asimismo, para la reserva de flujo fraccional coronario, también se consideró un valor positivo cuando era menor de 0.80. ¿En cuántos pacientes fueron en total? En total se reclutaron 818 pacientes que fueron valorados para TAVI, de los cuales 338 sí cumplieron el criterio principal, que era tener una angiografía. Los dos estudios fueron 338 pacientes, así es. De aquí lo importante de los resultados es que... A ver, sí, te puedo interrumpir un poquito. Entonces, tenemos 2 métodos de evaluación de enfermedad coronaria en pacientes con estenosis aórtica. Es método invasivo, no invasivo. En el método invasivo, entiendo, no se utilizó evaluación funcional. Fue únicamente evaluación anatómica con angiografía coronaria. Se consideró significativa lesiones por más del 50%, ¿no? El lumen. Y de forma no invasiva se evaluó de forma funcional con angiotac, y se consideró un valor funcionalmente significativo cuando era debajo de 0.80, ¿okay? Utilizando el método que nos platicó el doctor Erasmo. Entonces, me gustaría hacer un paréntesis aquí y tocar un poquito el tema de las guías, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos hablan las guías con respecto a la revascularización de estos pacientes que van a ser sometidos a TAVI? Entonces, aquí son varios temas los que podemos hablar. Es cuándo, más bien, qué pacientes tenemos que revascularizar. Y las guías lo que nos dicen, y la verdad es que hay muy poca evidencia actualmente, es la recomendación de revascularizar cuando van a ser sometidos a TAVI lesiones que se consideren proximales, o sea, que abarquen un territorio importante y que sean de más del 50%, como bien describe aquí en el artículo, ¿verdad? Entonces, llamemos una DEA proximal, un tronco distal, una circunfleja proximal, o sea, que abarque mucho territorio. No es la idea revascularizar lesiones distales, ¿verdad? Ahora, por otro lado, no tenemos mucha evidencia con respecto a la evaluación invasiva funcional. Ese es un punto relevante, ¿verdad? Porque, ¿qué dicen las guías acerca de la evaluación funcional en estenosis aórtica? Creo que hay pocos estudios que evalúen, pero sobre todo lo que han visto es que el valor, como ya comentó Arturo, cambia después de que se le pone la válvula, ¿verdad? Entonces, haces evaluación con FFR antes y después de poner la válvula, IFR, y son estudios con pocos pacientes, y eso cambia un poco el valor, ¿verdad? Entonces, ahora, recalcar que también muchos de estos pacientes están asintomáticos desde el punto de vista de la cardiopatía isquémica, ¿verdad? En donde el revascularizarlos implica un procedimiento más largo, aumentar tu riesgo del procedimiento. Si este procedimiento lo tienes que hacer en 2
en dos tiempos, si va a ser la revascularización antes o después de la TAVI. Si la haces antes, el paciente significa que requiere doble antiagregación plaquetaria, por lo tanto, vas a entrar a la TAVI con doble antiagregación plaquetaria, por lo tanto, aumenta tu riesgo de sangrado. O sea, son varias situaciones a contemplar. Entonces, es un tema muy interesante porque lo que se ha visto en los estudios aleatorizados de TAVI específicamente sobre revascularizado o no revascularizado es que les va igual en el tiempo. Entonces, como que la tendencia, el último estudio se presentó hace un par de años, que es el Activation Trial, en donde los pacientes no hubo una diferencia significativa con respecto a los endpoints, si revascularizaban o no revascularizaban previa a TAVI, ¿verdad? Entonces, yo creo que la tendencia es a ser cada vez más conservadores y por otro lado las prótesis se han implantado de una mejor manera, lo cual permite recanular esas arterias posterior al implante, ¿verdad? Entonces, hay varias situaciones que se piensan alrededor del procedimiento, por lo tanto, esta herramienta como el FFRCT te brinda más información sobre calma y tranquilidad. A lo mejor podemos no necesariamente meternos ahí de forma previa y aumentarle más ese evento, ¿verdad? Entonces, a mí, antes de entrar diciendo materia, me gustaría escuchar, Erasmo, sobre en dónde, con respecto a la precisión del angioTAC con FFR, evaluando estas lesiones. Sabemos que el angioTAC, cuando tenemos muchas calcificaciones, a lo mejor pudiera tener una menor sensibilidad, especificidad. Si el paciente tiene stents previamente, o sea, ¿qué nos puedes comentar respecto de esta evaluación? La parte más importante a considerar es que no tenemos, en México no tenemos heart flow. Okay. Esa es la parte más importante. Por lo tanto, tenemos que acotarnos a lo que sí tenemos, que es la tomografía. Y dependiendo de los estudios, voy a hacer un paréntesis, hay un par de estudios que evaluaron el FFR invasivo y el FFR por tomografía. Hay un estudio que se llama CAST, que estudió RECAST, perdón, que estudió pacientes con estenosis aórtica que iban a ser sometidos a TAVI, les hicieron FFR invasiva y le hicieron FFR por tomografía, para ver la correlación, la exactitud de los dos métodos. Pero son muy pocos, son un par de estudios. En estos, un punto interesante es que uno de ellos utilizó betabloqueadores y nitritos en las tomografías. Y la seguridad de hacerlo fue muy buena, es decir, no vino a modificar el perfil de seguridad del paciente, porque muy frecuentemente tenemos en mente eso, no hay que vasodilitarlo, puede caer el gradiente, etc. Y contestando tu pregunta, lo que hacemos primero es evaluar, bueno, ¿cuál es el resultado que nos da la tomografía? Acuérdense, el valor más importante que tiene una tomografía con y sin FFR es el valor predictivo negativo. Si tú tienes una tomografía limpia, tienes un 96% de probabilidades de que no haya ningún problema. Es poco frecuente encontrarlo en estos tipos de pacientes, pero se encuentra, ¿sí? Luego, a mayor calcificación, menor sensibilidad, disminuye la sensibilidad. De hecho, la sensibilidad de este estudio fue baja y lo atribuyen a la baja prevalencia de enfermedad coronaria obstructiva. Pero la exactitud no es tan mala, es alrededor del 60-70. Si comparamos con otros estudios, la exactitud diagnóstica es 60-70 y aumenta a un 80% para el FFRCT. Entonces, el objetivo del artículo es determinar cómo aumenta la exactitud, aumenta el valor predictivo positivo, pero ojo, de 34% lo aumentó a 50%, 54% el valor predictivo positivo. ¿Sí? Entonces, por eso empecé la plática diciendo que no es la panacea, pero es muy buena herramienta. Es decir, lo ideal sería, pues sí, les vas a hacer un TAVI, les vas a hacer una tomografía, tienen lesiones, hazle un FFRCT para ver si esas lesiones, alguna de ellas es significativa. Tomar decisiones. Eso sería el to be, eso sería lo ideal, ¿no? Ideal, claro. Sí, no sé si nos puedes decir los resultados del estudio en cuanto a la sensibilidad y especificidad de la prueba, su valor predictivo. Sí, aquí algo importante es que el estudio hizo dos análisis distintos, que fue analizar de acuerdo a cada vaso o un análisis por paciente. Tomando en cuenta que a la mayoría de los pacientes, hasta casi un 90%, se les analizó 2 vasos o más. En el análisis por vaso,
que fue el que describen primero, la sensibilidad de la angiotomografía coronaria de manera aislada, sin FFR, tuvo una sensibilidad de 69.7%, una especificidad de 84%, un valor predictivo positivo de 26.9% y un valor predictivo negativo de 97%. Esto complementado con la valoración del flujo fraccional coronario, de la reserva fraccional del flujo coronario, aumentó la sensibilidad a un 85%, una especificidad de 94%, un valor predictivo positivo de 57% y un valor predictivo negativo de 98.7%. Entonces, eso considerando el análisis por vaso. Entonces, sí, creo que también es importante mencionar el valor predictivo negativo lo mantiene y hubo un aumento del valor predictivo positivo de 26.9 a 57.5%. Creo que eso se me hace algo muy relevante de este estudio. También para hacer como una reflexión de la evaluación por angiotomografía de las lesiones que se dictan como significativas, ¿verdad? Y cómo, o sea, era un valor predictivo negativo muy alto, pero un valor predictivo positivo bajo, pero que aumentó importantemente con eso. Recordando que hay lesiones significativas que no tienen limitación del flujo y hay lesiones más pequeñas que tienen alteraciones funcionales que pueden ser positivas, ¿no? Claro, pues, totalmente. Pero bueno, es interesante como quiera que muchas veces, y yo creo que en la práctica diaria también de repente podemos toparnos con reportes de tomografías donde hay lesiones que se ven significativas cuando que en la evaluación, ya sea funcional, no invasiva, cambia un poquito esa correlación. Pero lo que queda muy claro es que el paciente no tiene enfermedad coronaria, tiene un valor predictivo negativo muy alto, ¿verdad? Correcto. Aquí es cómo le agregas precisión a lo que estás, a esa prueba. ¿Cómo le agregas? Y aquí la precisión agregada que yo veo, creo que va en relación a cómo eres más preciso en decir que efectivamente esa lesión no es significativa. Hacia ahí se orienta, ¿no? Hacia, tal vez ves una lesión moderada y no sabes si la tienes que intervenir o no, pero el FFR sale normal, el FFR por tomografía definitivamente no la tienes que intervenir. Ese es más o menos el valor, más hacia su precisión para descartar enfermedad realmente significativa, ¿no? No sé si... ahora, en cuanto a los resultados de este estudio, ¿hubo algún problema o algún efectos adversos en los pacientes? O sea, de estarles haciendo esta prueba, ¿verdad? ¿Qué desventajas tendría hacer un estudio como este? ¿Verdad? Que en realidad yo creo que está muy obvio, pero quisiera que sea puntualizado. Lo primero es el costo. Exacto. Cuesta $1,000 extra. Digo, ese es como que el elefante blanco, ¿eh? Todo el mundo sabe que es un estudio demasiado costoso y no disponible por el momento. Por el momento, correcto. Y esto, una vez que se hagan disponibles otras empresas y otras formas, como les digo, el Smart FFR, los precios van a caer importantemente. Pero también, perdón que te interrumpa, hay que evaluar el costo de qué forma lo estamos evaluando, ¿verdad? Porque bueno, es costoso el software, el tenerlo, el mandarlo, el interpretarlo. Pero también estamos hablando de consumo de catéteres, consumo de contraste y posiblemente si guiamos solo por angiografía y si estamos considerando lesiones más del 50% por revascularización, implante de stents, que a lo mejor puede llevarse a cabo de una forma más conservadora. No digo que una cosa supla a la otra, y yo creo que mi interpretación de esto no es que estamos poniendo a competir entre la angiografía coronaria con el FFRCT, sino debe de interpretarse como una herramienta que contribuya y que brinde más información. Pero muchas veces pacientes que no se les haga una evaluación de esta forma pueden ser sometidos a más intervención, ¿verdad? Y recordar que también la TAVI es un procedimiento caro, que requiere de consumo, que requiere de infraestructura, de médicos que se involucran, etc. Y además añadirle un costo extra. Entonces,
Yo creo que también hay que visualizar esto de esta forma, ¿verdad? De cómo puede contribuir a, pues, incrementar el costo, pero no necesariamente, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles serían las conclusiones del artículo? Y no sé si ahí el doctor Erasmo nos puede ayudar a discutir un poquito acerca de qué es lo que ellos concluyeron, o los autores. Sí. Antes de pasar a eso, sí quisiera nada más apuntar algo muy importante, que es un estudio de un solo centro y que fue un análisis retrospectivo, que eso lleva a un mensaje final, que es definitivamente se necesita más estudios y probablemente de manera prospectiva para poder avalar este método diagnóstico. Pero ya de manera concluyente, sí mencionan que la reserva fraccional de flujo coronario, guiado por la angiotomografía coronaria, mejora el rendimiento diagnóstico de la angiotomografía coronaria sola. Y que por tanto esto o tiene potencial para ser integrado dentro del abordaje de los pacientes que van a reemplazo valvular transcatéter. Esa es la conclusión principal de este estudio. ¿Tú le ves potencial, como dicen los autores? Claro. Y que puede haber una reducción o sea, lo pone ahí los autores, de una reducción de angiografías coronarias innecesarias. Exacto. Ya hubo un par de estudios que demostraron, no en TAVI, pero en estudios como el PROMISE y el Platform, sobre todo el PROMISE, demostró que cuando tú utilizas un corte de FFR de menos de 0.8, la frecuencia con la que vas a encontrar arterias coronarias no obstruidas disminuye en un 40 y tantos %. Es decir, dejas de buscar lesiones, vas a tener 44% menos veces cateterismos blancos, ¿sí? Y por otra parte, incrementas en un 30%, 27, 30%, las revascularizaciones apropiadas. Los pacientes que sí requerían una revascularización, utilizando el FFR por tomografía. Mencionan algo acerca de las limitaciones del estudio. Creo que hay un tema ahí con la evaluación funcional en pacientes con estenosis aórtica que no está en las guías, y por lo tanto muy pocos pacientes se hizo FFR por método invasivo. Muy pequeños porcentaje de pacientes que se hizo FFR. Entonces, como que no se comparó técnica con técnica, como que FFR invasivo versus FFR no invasivo. Se comparó algo anatómico, principalmente en la mayoría de los pacientes, que era 50% de obstrucción versus algo invasivo. Entonces creo que ahí también hay un tema de qué se puede hacer en los nuevos estudios que vengan adelante, para que tengamos una comparación un poquito pues más real, ¿no? Porque a mí me pareció, bueno, ¿cómo decidían que era 50% o no era 50%? Y al parecer... Porque eso viene también de cómo se ha evaluado siempre la enfermedad coronaria en la valvulopatía en general. Si un paciente va a ser sometido a un recambio valvular quirúrgico, se les hace una angiografía coronaria como parte del workup diagnóstico, y si tenían lesiones de más del 50%, se les ponía un puente. Pero eso ha ido cambiando porque la medicina ha ido cambiando, el intervencionismo ha ganado terreno, ahora se evalúa de una forma distinta desde el punto de vista planeación del procedimiento, en donde pues no necesariamente tienes que hacerlo todo en el mismo evento. Cuando abres el tórax, pues tienes que hacer todo en el mismo evento, pero cuando haces un procedimiento como la TAVI, que es menos invasivo, pues puedes hacer en diferentes tiempos, puedes hacer una planificación diferente y no necesariamente intervenir cuando no lo necesitas, o cuando tienes una lesión del 50%, fácilmente. Por otro lado, también tenemos estudios que han demostrado que la enfermedad coronaria estable también ha ido muy bien con tratamiento médico óptimo, etc. Y la verdad es que cuando me ha tocado ver estas charlas y discusiones en congresos, no queda muy claro quién sí está revascularizando pacientes que van a ser sometidos a TAVI. Hay casos muy claros, la lesión suboclusiva, de aproximal, pero la realidad es que yo lo que he escuchado es que a veces si el paciente no tiene angina, no revascularizan, ¿verdad? Y luego también toman en consideración qué tan complejo va a ser canular después esa válvula, ¿verdad? Porque
también hay que tomar eso en consideración. Si tú estimas que el paciente tiene un riesgo relativamente elevado de tener un síndrome coronario agudo o de que requiera intervención, pues una válvula, de acuerdo a su anatomía, que después te complique un poco el acceso, pues sería un tema. Sobre todo que cada vez estamos interviniendo gente más joven. Claro. Y no se diga un valve-in-valve, donde vas a tener un doble capa de stent de válvula, donde ahora sí acceder a esa coronaria va a ser prácticamente imposible. Sí, ya hay estudios comparativos, como decía. El que se me viene a la mente es el de CAST-FFR, que comparó invasivo versus tomografía. Entonces, la conclusión de ellos es que la tomografía o el poder, la tomografía es tan cercana al invasivo que puedes utilizarlo de manera sustituyendo un sustituto de la geografía, del FFR invasivo. Claro, aquí le agregas el punto de que es estenosis aórtica, ¿no? Correcto. Entonces, en teoría, en enfermedad coronaria, tenemos 2 o 3 estudios por ahí, pero considerando el punto de que aparte tiene cómo la estenosis aórtica cambia. No, claro, bien, y cambia el panorama. O sea, no es lo mismo un paciente que no tiene estenosis aórtica, pues lo subes a la banda, le haces una ecoestrés, le haces un gammagrama, le haces una resonancia de perfusión. Pero en un paciente con estenosis aórtica es complicado evaluar una lesión coronaria. ¿La revasculariza o no revasculariza? FFR lo tienes no invasivo, ya desde que haces la tomografía ya tienes toda la información. Tienes el tamaño del anillo, tienes la información para el implante y tienes la información funcional de las lesiones coronarias. Eso pues, agrega mucha información. Y va a ser interesante a lo mejor tener más estudios, como ya bien comentaron, en esta población específica, más valores de FFRCT, si eso cambiara un poco, y sobre todo pre y post implante de TAVI, ¿verdad? Ahí también va a ser interesante analizar, porque sí hay un comportamiento distinto, ¿verdad? Sí, yo creo que la técnica tiene mucho potencial, ¿verdad? Así como dicen los autores, es una técnica que se ha estado perfeccionando desde la enfermedad coronaria, que ahora la estamos aplicando en otros aspectos, otras patologías como es la estenosis aórtica, pero creo que todavía nos falta un poco, ¿no? Y estos artículos nos ayudan a ver hacia dónde va o hacia dónde se dirige un poco la evaluación diagnóstica de estos pacientes, y pues esperemos que dentro de pronto estemos viendo este tipo de métodos aquí. No sé cómo vamos aquí avanzados. Yo durante un par de años estuve persiguiendo los de HeartFlow, pero no tienen mucho interés en el mercado latinoamericano. Por ahí hay otros vendedores, hay unos vendedores chinos y hay otros que hay que ver qué tecnología utilizan. Y el Smart FFR, que es el que estamos esperando, es el Smart FFR, debe de ser más disponible. Se hace en una computadora, tú puedes de dos formas, lo puedes hacer a través de la nube, lo puedes hacer en una versión standalone, o sea, una versión en tu computadora, y seguramente eso va a mejorar el mercado y va a mejorar la disponibilidad de esto. Seguramente nuevos métodos, nuevas técnicas, nuevos softwares, que tal vez no sea pero puede haber uno que sea el que rompa que rompa el mercado. Exactamente. Que no monopoliza el mercado. Exacto, pero en este momento es muy poco accesible. Entonces no sé si Vicente quiere decir, te queremos ir terminando haciendo... Sí, a mí lo que me gustaría sería aprovechar que tenemos al doctor Erasmo de la Peña aquí para que nos dijera sus puntos claves de la conversación que hemos tenido. ¿Cómo concluirías en 2-3 puntos lo que hemos discutido el día de hoy? Bien, lo primero, el primer punto que es muy importante es que se reafirma que el valor predictivo negativo de la tomografía es muy alto, con o sin FFRCT. O sea, de hecho, fue el mismo valor predictivo negativo para ambos. Número 2, el FFRCT no es la panacea. Tienes una exactitud diagnóstica del 87%, 83% por ahí. Tienes limitaciones, por ejemplo, no puedes evaluar lesiones en bifurcaciones y no puedes evaluar lesiones ostiales. Tiene que ser una lesión en un segmento más evaluable, digamos más perpendicular al árbol coronario. Número 3, quisiera también, esto viene a reafirmar la posibilidad de utilizar esta técnica en pacientes con estenosis aórtica.
damos por hecho muchas veces, y lo vemos cotidianamente, tan cotidianamente que nos damos cuenta y lo damos por hecho. Realmente lo que viene a demostrar este estudio es que se puede hacer y se puede hacer de buena manera. Si tomamos los estudios previos, el estudio de facto, si tomamos el Promise Trial o el Platform Trial, lo que nos dice es que disminuyes potencialmente el número de cateterismos blancos que puedas tener y vas a revascularizar lesiones que necesitan revascularizarse de manera más efectiva. Excelente, muy bien, excelente mensaje. Bueno, pues no sé, queremos agradecer a Arturo, presidente de Cardiología, por su ayuda en la discusión de este artículo y al doctor Erasmo por acompañarnos en esta ocasión. Gracias por la invitación. Por inaugurar esta serie de podcasts. Y invitarlos a ustedes que se mantengan al tanto, porque el plan es hacer cada 2 semanas una discusión como esta acerca de un artículo reciente, novedoso y que genere pues plática alrededor de él, y esperemos que nos puedan seguir a través de las redes sociales y en el canal de YouTube y compartiendo este podcast, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.